Bienvenidos al quinto episodio. Hoy nos toca el lenguaje. El lenguaje es ese sistema de palabras, articulación de letras, esa cosa que está y no está, ese lenguaje que tanto nos complica la vida, no deja de ser un código. Un código que se utiliza para programar a nuestra mente, para programar nuestra realidad, para definir nuestra realidad. Porque pensalo, si vos no le pusieras palabras a las cosas que te pasan, simplemente pasarían y no habría nadie para interpretarlas. El lenguaje es un sistema que utilizamos para decir cómo son las cosas, para definirlas, para contárselas a otro, para poder compartir entre todos un sueño en común. Pero no dejan de ser palabras sueltas, no dejan de ser energía, no dejan de ser códigos que necesitan ser interpretados. No tienen una existencia porque sí, ni están definidas de antemano. El lenguaje, según los teóricos, es un sistema de signos. ¿Qué quiere decir sistema? Sistema quiere decir orden, estructura, organización. ¿Y los signos qué son? Son representaciones de otras cosas, de algo que no está ahí. Entonces nosotros mediante el lenguaje tomamos una palabra que representa una idea, que representa una situación, que representa algo que ya no es esa palabra. Sin embargo, la representa y con ella podemos operar. El problema es cuando quedamos atrapados a esa palabra y a ese significado y a esa interpretación que le venimos dando o que otros nos quieren dar. Y mediante esa interpretación muchas veces caemos en una programación de la que ni siquiera somos conscientes. O sí, y lo aceptamos y no pasa nada. Son representaciones de cosas que no están ahí, de ideas. Y esas ideas no son más que energía. Energía que anda por ahí, códigos que se desplazan en la Matrix y que nosotros codificamos, interpretamos y le damos un sentido. Fíjate lo interesante del lenguaje, fíjate los múltiples significados que puede tener una palabra. En el caso de los idiomas es muy común. Ahora te paso un videíto para que veas lo difícil que es a veces encontrar el sentido. Y uno cree que está diciéndole a otro exactamente lo que está pasando y el otro interpreta cualquier cosa, porque tiene su propio sistema de representación, su propio sistema de organización dentro del cerebro. Mira. Los argentinos hablan de una manera particular, no me digas. ¿Qué entendés de la frase esto está bien mal? ¿Cómo? ¿Está bien o está mal? Está bien mal, estás remarcando que es más que bien. Ok, a ver otra frase. Que pin que pan. Que pin que pan. Que esto que aquello. ¿Qué tiene que ver pin pan? Tiene un pin pan, pum, ya te perdiste. ¿Qué? Nada, es otra frase. ¿Te da gracia que no entienda nada? Te comiste el todo descanso, ¿no? No, yo comí fideos. No, significa que me burlé de vos. Dios mío. Dale, mira acá. ¿Esto qué es? Ir, voy y yendo. Son verbos. Exacto, ahora armó una frase de 5 palabras con estos 3 verbos. No se puede, si es la misma conjugación. Me voy a ir yendo. Es broma, ¿no? Tenés que aprender, ¿qué querés que haga? Mirá si alguien viene y te dice, ¿qué onda? ¿Todo piola? ¿Sabés que me descansó el Dolapi y su germu? Pará, ¿qué dijiste? Te explico, ¿qué onda es? ¿Cómo estás? ¿Todo piola? ¿Todo bien? Me descansó, es que se burló. Dolapi y germu es pelado y mujer respectivamente, con las sílabas al revés, lo que en Argentina se lo conoce popularmente como el berre. Es bastante claro, ¿no te parece? ¿Te das cuenta cómo el sentido depende del contexto? Depende de las personas, depende de los países, depende del contexto cultural, del contexto social, depende de la educación que tenga una persona, depende de la programación en realidad que tenga una persona. Porque si no hay programación, el lenguaje no tiene sentido y nosotros como seres humanos somos postores de sentido. Nosotros somos los que le damos sentido a las cosas que están pasando y no al revés. Esa es la capacidad humana, esa es la capacidad de la mente, esa es la capacidad de la conciencia. Estar en el mundo para interpretar lo que está sucediendo y buscarle un sentido, encontrarle un sentido. Y para algunos puede ser interesante que el sentido esté más allá,
y que haya que descubrirlo. Y para otros, lo interesante es crear el propio sentido y darle sentido a su experiencia. Porque cada experiencia va dejando una marca, cada experiencia la vamos poniendo en palabras. Y en ese poner en palabras la vamos definiendo. Y le vamos dando un orden, y le vamos dando una estructura. Y el orden es importante en la cuestión del sentido y en la cuestión de la programación. Porque si vos alterás el orden de las palabras, podés cambiar el sentido. No es lo mismo decir me baño en el río que decir me río en el baño. Las palabras son las mismas. Las líneas que dibujan las letras y que luego se plasman en el papel son las mismas. Los sonidos son los mismos. Lo que cambia es el orden. Y en ese orden cambia la interpretación. Porque cambió el código. Porque cambió el sentido. Le damos un sentido distinto de acuerdo al orden que tiene esa energía dentro de la estructura. Fíjate qué interesante el orden, la organización y la estructura para funcionar dentro de esta realidad. Esta realidad sin orden y sin estructura solo es energía suelta, que está dando vueltas por ahí. Los que le ponemos el sentido somos nosotros. Así que si esta realidad es un desastre, es porque nosotros estamos considerando que sea un desastre, por el orden que le estamos dando a las palabras, por el orden que le estamos dando a las experiencias, por el orden y la organización que le estamos dando a la estructura con la cual definimos lo que está sucediendo. Porque ¿quién le da significado a lo que sucede? Podés decir que viene de afuera. Es un desastre y nadie lo puede negar. Bueno, siempre va a haber alguien que lo pueda negar. Siempre va a haber alguien que te diga, no, no es un desastre. Está esto, está aquello, hay este punto bueno. Entonces el orden de lo que decimos, el orden de cómo nos estructuramos, el orden de nuestra organización mental para poder expresar mediante palabras, mediante el lenguaje, quiénes somos, dónde estamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, son los que van estableciendo los límites de nuestra realidad, los límites de nuestra programación. Y esos límites van a variar en base a la programación que tenemos, en base a los datos que hayamos incorporado desde afuera. Por ejemplo, si a vos te educaron para pensar que la calle es un lugar peligroso, vos tenés ese dato como información. Hubo un montón de experiencias en tu vida que marcaron que la calle era peligrosa. Y por ahí esa información servía mientras eras un chico, que no podías valerte por tus medios, que si cruzabas la calle te podía agarrar un coche, que alguien podía raptarte, que podías tener un accidente. Ahora, ya siendo mayor, más de 18 años, más de 20, 30, seguir pensando que la calle es peligrosa va a hacer que te quedes adentro de tu casa, va a hacer que te agarre fobia, va a hacer que te agarre miedo, porque la calle en sí no es peligrosa. Quizás haya que prestar atención a ciertas cosas, pero vos no podés seguir pensando, ya de adulto, que la calle es peligrosa. Hay datos que cambiar, hay una nueva programación que hacer. Porque si vos seguís funcionando con ese dato de que la calle es peligrosa, no vas a poner un pie en la calle, o cada vez que lo pongas vas a tener una situación de estrés, una situación de nerviosismo, un pánico, la sensación de amenaza, va a subir el cortisol, va a subir la adrenalina, vas a estar en estrés. Y eso va a afectar a toda la máquina biológica. Va a afectar al sistema nervioso, va a afectar a las glándulas, va a cortar el circuito eléctrico, va a hacer que diferentes puntos generen emociones que frenen el flujo de la energía y que vos no puedas acceder a tu intuición y a tu razón, porque vas a estar funcionando en automático, como vimos en capítulos anteriores. Y funcionando en automático, esa programación resulta nociva, resulta tóxica, resulta un virus que hay que extirpar. ¿Y cómo lo extirpás? Volviéndole a buscar cada sentido a cada palabra. Y es tedioso, y es aburrido, y es algo que parece no tener fin porque no podés estar cuestionando todo el tiempo. No, es verdad, no podés estar cuestionando todo el tiempo, pero sí algunas cosas y la mayor parte del tiempo. Porque es lo que te hace humano, porque cuestionar es parte de nuestra naturaleza como seres humanos libres. Ahora, si no te consideras libre y no te consideras con capacidad para cuestionar un sistema que está organizado por hombres igual que vos, hombres y mujeres,
La verdadera deconstrucción de la que tanto se habla, desde un movimiento ideológico, que la ideología también es una programación como cualquier otra ideología, no por eso voy en desmedro de un movimiento ni del otro, simplemente que todas las ideologías son programaciones. En una de ellas, la de la ideología de género, se habla de la deconstrucción. La deconstrucción real es cuestionarte cada palabra, cada momento, no solamente lo vinculado al género. Cuestionate la definición de libertad, cuestionate el significado de ser humano, cuestionate el significado de Estado, de salud, de negocio, de pareja, de amor, de solidaridad. Cuestionate el significado de aprendizaje, cuestionate el significado de naturaleza, cuestionate el significado de tecnología, de avance, de felicidad, de alegría, de paz, de miedo, de enojo, de ira, de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Porque cada palabra está cargada de un significado. Recuerdo un profe de la facu que nos hablaba de un autor cuyo nombre no recuerdo, pero sí me acuerdo que siempre decía: el signo es la arena de los pueblos. El signo como palabra, el signo como representación de otra cosa, es la arena de los pueblos. La arena se refiere a la arena donde peleaban los gladiadores, y el pueblo es la gente. Es decir, el signo, la palabra, el lenguaje, está cargado de ideología, de sentido, correspondiente a los pueblos. Entonces la disputa real se da a nivel de las palabras, se da a nivel de interpretación, se da a nivel de qué significa para cada uno de nosotros. ¿Qué interpretación le damos a esos códigos energéticos que están ahí, a esas líneas de energía que corren en el sistema? ¿Qué interpretación le damos nosotros? ¿Y qué hace nuestra máquina con esa interpretación? ¿Qué hace nuestro procesador con esa interpretación? ¿Hasta dónde recoge información nueva? ¿Hasta dónde le creas nuevos sentidos? ¿Hasta dónde puede conectar con una matrix más allá? ¿Con algo por fuera de la programación en la que estás para atraer nuevos sentidos? ¿Y hasta dónde queda preso de sus propias limitaciones? Por eso, el lenguaje es la principal herramienta. Te voy a dar un ejercicio simple para que lo pienses, para que lo reflexiones, de cómo una interpretación, un hecho, mediante el lenguaje, puede llevarte hacia un lugar o hacia el otro. Vos tenés un hecho, cualquiera sea, puede ser una pelea de pareja, una discusión, te echaron del trabajo, no te salió algo como vos querías. Ante eso hay una interpretación. Vos estás en un lugar y te está pasando algo. Vos lo interpretás. Eso que te pasa puede ser que te guste o que no te guste. Si te gusta, seguramente vas a seguir adelante y la situación no va a presentar inconvenientes. Ahora, si no te gusta, seguramente va a haber resistencia. Y en esa resistencia va a aparecer una de las respuestas automáticas. Te vas a enojar, vas a llorar, te vas a evadir, vas a querer escapar de esa situación que no te hace bien. Y posiblemente llegues a la resignación. En algún momento, después de que esas emociones pasan, llegas a la resignación y decís: bueno, esto es así, esto es lo que me pasa, no puedo hacer nada, no tengo responsabilidad frente a esto. O fíjate cómo las palabras van definiendo la realidad. Me echaron y no puedo hacer nada. Tal persona es así y nunca va a cambiar. El país no me da oportunidades, todo va para peor. Son afirmaciones que crean realidades. Son códigos y programaciones que le estás dando a tu cerebro. En esa no aceptación de lo que no te gusta, terminaste en la resignación. Después de intentar evadirte, intentar enojarte y reaccionar, después de llorar, después de angustiarte, tenés que seguir adelante. Entonces seguís adelante o mediante la resistencia, seguir resistiendo, hasta que ya no tenés energía y no podés pelear contra todo.
o la resignación. Y la resignación te pone la vida en pausa. Porque vos no estás aceptando lo que sucede desde el código del lenguaje, desde tu conciencia y desde tu razón. Vos estás resignándote a que las cosas sean así, a que las situaciones no puedan cambiar, a que todo sea igual y vos una pobre víctima de las circunstancias. Y eso solamente te lleva a un camino de stand-by, un camino de obediencia, un camino de no hacer mucho esfuerzo, total, nada cambia. Un camino que es al que el sistema le conviene. Que no es la aceptación plena del sistema, es peor, es la resignación. Es creer que no hay nada que hacer, que vos, como ser humano individual, no tenés ningún poder, que solamente estás acá para repetir programaciones de otros, para perpetuar un sistema y que las cosas sigan en ese bucle todo el tiempo permanentemente. Permanentemente los mismos conflictos, los mismos ganadores, los mismos perdedores, una y otra vez. Ahora también tenés otra opción, aceptar los hechos, aceptar que te echaron del trabajo porque fuiste ineficiente, aceptar que te echaron del trabajo porque realmente no le ponías la mejor onda, aceptar que no sos capaz para ese trabajo, aceptar que esa persona no te ama y que por eso te dejó, aceptar que te equivocaste y que tomaste una mala decisión, aceptar que tenés errores, aceptar que podés caerte y volver a levantarte, aceptar que el país es un desastre, pero siempre hay una oportunidad. Y en esa aceptación la vida no queda en pausa. La vida se va para adelante. La vida te invita a seguir y aparecen oportunidades. Porque vos mediante el lenguaje, mediante el código, mediante las palabras cargadas de energía, de sentido y de significado, no estás diciendo las cosas son así y no hay nada que hacer. Estás diciendo las cosas son así por ahora, pero ya van a cambiar. Y yo voy a estar preparado para cuando ese cambio llegue. Yo me estoy preparando para cuando ese cambio llegue. Yo no estoy dejándome estar esperando que las cosas se solucionen desde afuera. Yo estoy ocupándome de mí porque sé que las cosas son así temporalmente y van a cambiar. ¿Y cómo tenés esa certeza? Porque hay una programación anterior en donde vos incorporaste conocimiento, incorporaste códigos nuevos de una sabiduría, de un aprendizaje, donde dice que el universo está en movimiento, que todo en el universo se mueve, no hay nada que esté quieto, nada está quieto, todo cambia y muta permanentemente. Y si sos un poco observador y mirás la naturaleza, vas a ver que todo se mueve, todo en la naturaleza se mueve, todo vibra, todo está en movimiento, son leyes universales. Entonces, teniendo ese dato de la ley universal de que todo se mueve, esta situación que hoy te preocupa tanto, la que sea, no importa, la que vos le estás dando el sentido, esta situación que hoy te preocupa tanto es temporal. La peor crisis del mundo es temporal. Incluso la muerte es temporal, porque la muerte es física, la muerte es la desaparición de este traje biológico, pero la vida continúa porque la energía es indestructible. La energía de conciencia es indestructible. No hay tiempo. Entonces lo que está en movimiento permanente es la Matrix, es esta realidad ilusoria en la que estamos. Es la materia que necesita todo el tiempo moverse, porque cuando se queda quieto, se pudre. Incluso cuando se pudre sigue en movimiento, porque se renueva y vuelve a nacer otro tipo de vida, otro tipo de especie. Todo está en movimiento, todo está vivo. Entonces no es resignación, tampoco tiene que gustarte, es simplemente aceptar desde el lenguaje, aceptar desde la cabeza, aceptar desde el corazón, aceptar que las cosas son así, que hoy estás acá en esta situación, hoy, en este presente, ahora estás acá, pero las cosas van a cambiar, las cosas no están como te gustaría, pero vos ya estás pensando cómo te gustarían o cómo deberían ser las cosas. Y ahí estás caminando hacia eso, le estás dando un nuevo sentido. Entonces quizás que te echen del trabajo no sea una calamidad, sino la oportunidad de conseguir un trabajo que estás buscando, de encontrar un lugar en donde realmente te valoren. Que hayas terminado con tu pareja quizás no sea el fin del mundo. Por ahí es una liberación, para que aceptes que fuiste un desastre como pareja,
que no le pusiste todas las fichas y que vas a buscar una oportunidad de ser mejor. O si fue la otra persona la que se portó mal con vos, que aceptes que fuiste demasiado permisivo y que no te valoraste lo suficiente para decirle a esta persona, hasta acá. Yo valgo como persona. Entonces, si la otra persona te dejó porque no te valoró, es lo mejor que te puede haber pasado, porque hay alguien allá afuera que está esperando por vos y que te valora como sos. Pero esa es una decisión que vas a tomar solamente vos en tu cabeza desde la palabra. Sos vos el que se tiene que decir día tras día que sos valioso o valiosa y que hay alguien para vos que te está esperando y que te valora. Que en tu trabajo te valoran, porque vos creés que sos valioso, porque vos sabés que tenés potencial. ¿Y cómo lo sabés? Aprendiendo quién sos. Mirate los videos anteriores, aprendiendo que sos energía de conciencia, que sos un soñador en esta realidad virtual, que sos un espíritu teniendo una experiencia en la Tierra, que ya tenés todo el conocimiento, todas las capacidades, todos los recursos que necesitas. Lo único que tenés que hacer es incorporarlos, es abrir la cabeza para darte cuenta que la abundancia está alrededor nuestro. Cambiar la programación, porque te programaron desde el sistema para creer que hay escasez, para creer que no servís, para creer que hay un Dios que está allá arriba y una porquería de ser humano que está abajo. Y eso no es así. Para creer que hay una naturaleza violenta que todo el tiempo te quiere matar. Y eso no es así. Para creer que hay una evolución, tal como la pensó Darwin, en donde está la lucha del más fuerte. Sin embargo, hay otro pensador que se llama Kropotkin o algo así, que habla de la cooperación mutua y de cómo la naturaleza no compite en la ley del más fuerte, sino que coopera en un sinergismo que crea posibilidades para todos. Entonces depende qué porción de la realidad vos estás mirando, qué parte del lenguaje incorporás y de qué manera articulás toda esa energía para darle un sentido, va a ser la realidad en la que vivas. Puede ser una realidad de competencia, de tristeza, de angustia, de desolación, o puede ser una realidad de oportunidades, de crecimiento, de personas que valoran como vos la vida, de gente que está tratando de salir para adelante, de gente que quiere mejorar. Posibilidades de crecimiento, de amor, de vivir en paz. Y no es que soy un soñador y que vive en una irrealidad, simplemente que todo es una ilusión, todo son palabras a las que nosotros cargamos de sentido, son ideas y las ideas se pueden cambiar. Y vos podés vivir en una simulación que sea un desastre o podés vivir en una simulación que sea una bendición, que sea una alegría, que sea un placer. Y eso lo establece tu propia conciencia. Eso lo establece el orden que le das a las palabras que definen tu realidad, el significado que vos le das a los hechos que pasan. La realidad está ahí. Mejor dicho, los hechos están ahí, esperando. Son hechos, simplemente. La interpretación que le damos a esos hechos es lo que define la realidad. Y como las programaciones son compartidas, las ideologías son programaciones compartidas, las nacionalidades son ideologías compartidas, los valores tradicionales y familiares son ideologías compartidas, el sentimiento de pertenencia a un club, a una banda, son programaciones compartidas. De acuerdo a esas programaciones compartidas vamos configurando el mundo. Y ahí es cuando nace un ser nuevo. Y cuando sale al mundo, además de mamá y papá y de su propia conciencia interna, empiezan las programaciones colectivas. Empieza el grupo del club, empieza la educación de la escuela, empiezan las ideologías políticas, empiezan los amigos, empiezan el resto de los familiares, empieza el grupo social más amplio a dar información. La televisión, las redes sociales, todo el tiempo están persuadiendo mediante la palabra, mediante las imágenes, que son un tipo de lenguaje también que apuntan a otro lado del cerebro. Ya vimos que el hemisferio izquierdo se ocupa de una parte más sistémica, más lógica, y el derecho se ocupa de una parte más emocional y de imágenes. Bueno,
Las publicidades y los medios de comunicación, las redes en general, y cualquier persona que te quiera persuadir y convencer de algo para programarte, a veces con intención, a veces sin intención, pero toda persuasión es una programación. Es una venta de ideas. Esto que estoy haciendo yo es una venta de ideas. Y vos la estás aceptando, la estás rechazando, de acuerdo a tu propia base de datos, de acuerdo a tu programación anterior. De acuerdo a cuán víctima te creas de la situación y cuánto te defina eso como persona. Si para vos todo este tipo de información resquebraja demasiado tu sentido de identidad, no vas a escuchar ni una palabra y seguramente estás pensando que soy un tarado, que qué me creo hablando acá de estas cosas, como si fuera un gran sabio. La verdad es que yo no me creo ningún sabio, toda esta información ya fue dicha por un montón de gente a lo largo de los milenios. No es que yo la estoy diciendo ahora como una gran verdad. Solamente que me gusta contribuir a crear un poco más de conciencia en la gente que está buscando una salida y que a veces se ahoga en un vaso de agua. Y no digo que las cosas que pasen no sean negativas, algunas pueden ser negativas, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un accidente. Pero nadie te obliga a seguir mirando con ese cristal. No digo que saltes en una pata ante la muerte de un ser querido, pero tampoco hay que hundirse en la desolación. Porque tu vida sigue y vos no podés hundirte con esa persona que se fue. Si vos quedaste vivo para hacer algo y si la otra persona se fue es porque tendrá su propio desarrollo personal, su propio viaje y nadie puede interferir en los viajes del otro. No deberíamos interferir en los viajes del otro. Porque cada persona es dueña de darle su propio sentido a su propia existencia. A lo que voy con todo esto del lenguaje es que cuides las palabras que utilizás. Hacé la prueba. Durante esta semana, un par de días, por lo menos 7 días, vamos a hacerlo en 7 días. Durante 7 días, presta atención a cada palabra que utilizás. Presta atención a cómo te definís a vos. Presta atención a cómo te presentás ante otro. Presta atención a cómo hablas con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja. Presta atención a los mensajes que te mandan desde la televisión, desde las redes sociales. ¿Qué palabras usan? La música que escuchás. ¿Qué palabras usan? ¿Qué ritmo usan? ¿Qué imágenes te muestran? Porque ahí está la programación. En ese día a día que uno no ve, porque está en automático, ahí está la programación. Y ahí está la liberación también. Y la reprogramación. Porque si a vos te dan un bombardeo de 24 horas diciéndote que te vas a morir porque hay una epidemia mundial y vos te la crees y posiblemente salgas a la calle con miedo. Ahora, si empezás a unir un poco de diferentes programaciones y empezás a pensar y a buscar nuevos significados y a decir, ¿por qué esta gente está tan interesada en decirme que me voy a morir? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando a mí me dicen que voy a morir? Me lleno de miedo, me agarra estrés, me pongo nervioso, me bajan las defensas. ¿Y eso a quién le conviene? ¿Qué sector de la economía se llena de plata gracias a esos síntomas? Y si vamos a un sistema que te quiere dominar y gobernar, ideológicamente, políticamente, ¿qué conviene? ¿Que vos estés fuerte, libre, soberano, despierto y viendo lo que pasa? ¿O lleno de miedo, asustado y dispuesto a ceder cualquier derecho por tu salud? Supuesta salud, porque en realidad nadie te garantiza nada. Y si vas a ver las definiciones de epidemia o de pandemia o de lo que sea, resulta que fueron cambiadas curiosamente meses antes de que pase esta situación. Esta situación que es temporal, porque nada es para siempre. ¿Le tenés miedo a un virus? Está perfecto. Pero fíjate cómo se comportan los virus. A ver si hay algo que no te están contando. Y voy a esta situación porque es la que estamos hoy. Pero lo mismo pasa con una guerra, lo mismo pasa con la que se va a venir ahora del clima. Porque ahora resulta que el cambio climático es culpa tuya, porque tiraste una bolsita de plástico al mar. O es culpa tuya porque dejás todo el día la televisión prendida y estás consumiendo energía.
No es culpa de las fábricas y las petroleras que tiran miles de millones en energía, en crudo, al mar y no le importa a nadie para subir sus arcas de dinero. No, es culpa tuya. Te hacen sentir víctima. El cambio climático es culpa tuya y a vos te van a exigir que reduzcas. Cuando el cambio climático es natural, por una parte. Hay una parte que la están haciendo a propósito y que es un desastre. Pero hay otra parte que es natural, porque el movimiento de la Tierra en el espacio es permanente, a través de los milenios, a través de las eras. Y estamos en un cambio de era. Entonces el cambio climático es natural. Las tormentas, los tornados, las erupciones volcánicas. Fíjate hasta dónde nos fuimos solo por el lenguaje. Porque el lenguaje es con lo que te pueden hipnotizar. El lenguaje es con lo que creas esta realidad. El lenguaje, la palabra, las ideas, es con lo que te persuaden. Y cuando vos aceptás, estás dentro de esa programación, estás co-creando esa realidad. Y si aceptás otra cosa, estás co-creando otra realidad. Porque como dije anteriormente en otro de los videos, somos dioses creadores. Si vamos a los orígenes de la historia del hombre y de la humanidad, al principio fue el verbo, y el verbo dijo, el hablar, la energía expresada, vocalizada, con la fuerza del espíritu y con la fuerza de la conciencia. Los hechizos de magia antiguos, los exorcismos, las bendiciones, todo ese tipo de energía utilizada mediante la palabra por seres que eran completos, poderosos, espirituales, íntegros, que tenían toda su energía disponible y toda su capacidad, creaban con el verbo, sanaban con la palabra, movían objetos con la palabra, porque la palabra es el poder. O mejor dicho, ninguna palabra tiene poder. Como nada en esta Matrix tiene poder. El poder es de la conciencia que lo usa o lo expresa. La palabra no tiene poder. El poder es de quien la usa, de quien la dice, de quien la escribe, de quien la transmite. Las armas no tienen poder. El poder está en el que aprieta el botón, el que aprieta el gatillo, el que las carga. Y en la Matrix pasa así. El poder es tuyo, tu fuerza, tu energía, tu conciencia, tu pensamiento. El poder es tuyo, la palabra es tuya para que la uses. Entonces definite como una persona íntegra, como una persona sana, como una persona capaz y actúa en consecuencia, porque de nada sirve que digas que sos una persona íntegra y después estafes a la gente. Tiene que haber una coherencia para que el sistema no colapse. Hablando de palabras y de lenguaje, hay un libro muy bueno que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de esos 4 acuerdos dice, sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que no digas nada que no quieras ver manifestado en tu realidad. Muchas culturas originarias tenían este tipo de pensamiento. No digas nada que no quieras ver en tu realidad. No le digas a nadie nada de lo que puedas arrepentirte. Sé impecable con tus palabras. Decí lo que tengas que decir, pero consciente, coherente, que sea realmente eso lo que querés decir y no otra cosa. Y asegúrate que la otra persona comparte el significado de lo que le estás diciendo, porque si no seguramente se puede dar un error de interpretación y terminar las cosas en cualquier lado. Sé impecable con tus palabras durante esta semana. Presta atención a los mensajes. Y si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y déjame comentarios, porque eso realmente ayuda mucho al canal, a mí y a que la información circule. Que como te digo, no es información nueva que estoy inventando yo, solamente la estoy retransmitiendo como ya se hizo a través de los años y los años y los años. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero, básicamente. Así que nos vemos la próxima, que pases una excelente semana.